Buenos días. Voy a resumir rápidamente lo que hemos trabajado esta semana. Estamos tratando de entender los conceptos de punto, línea y plano. Entonces voy a marcar acá punto, línea y plano, que son, digamos, los principales elementos que vamos a utilizar para crear nuestras composiciones. En esencia, lo que estamos tratando de identificar en estas fotos de referencia, que la idea inicial era que cada uno buscara una composición que fuera más bien de tipo abstracto, que no se pareciera o no representara un objeto como tal, que estuviera hecho con líneas, con puntos o con planos. Viendo los ejercicios, algunos abordaron algunas imágenes que pueden contener todo. Digamos que normalmente esa es una estrategia que utilizamos en clase. A veces nos puede traer algunas dificultades para discriminar esos elementos, entonces yo voy a usar una de esas para explicar el conjunto de los ejercicios y la intención de lo que vamos a explorar y cómo van a trabajar en esta semana mientras nos volvemos a encontrar. Entonces, en esencia tenemos esta imagen que cuando yo la analizo, pues sé que es una estación de tren y nuestro primer reto es dejar de verla como un espacio tridimensional donde los elementos convergen en el centro y vamos a intentar descubrir en dónde encontramos planos muy bien definidos, en dónde encontramos puntos que pueden tener cualquier tipo de forma, como pueden suceder estas pequeñas marcas blancas que sabemos que son perforaciones en las vigas, pero nosotros lo vamos a entender como puntos, o estos elementos que sabemos que son las estructuras de una marquesina que las vamos a entender como líneas. Entonces yo voy a poner un poco en transparencia esta imagen para que nos resulte más fácil visualizar. Voy a cambiar un poquito el grosor de mi lápiz y voy a hacer no toda la imagen, sino pedacitos. Uno de los principales retos que vamos a tener, voy a poner aquí que esta capa se va a llamar punto, puntos, ¿sí? Entonces usted lo pueden hacer, sea en un ejercicio digital como este o en un papel. Con papel mantequilla, este correspondería a nuestro papel mantequilla, puede identificar puntos. Hay que tener en cuenta que estamos identificando puntos que son concretos, que desde el texto de Wong, que recomiendo que lo vayan mirando, los llama como formas, en tanto que puntos o formas como puntos, formas como línea, formas como planos. En este punto, cuando yo me acerco a alguna parte de la imagen, voy a empezar a encontrar que tengo formas que pueden ser puntos, perdón, pero no dibujó, puntos que están por acá, puntos que están por acá, puntos que están aquí de distintas geometrías y tienen formas distintas. Entonces la primera elemento clave que deben verificar es que los puntos tienen formas diferentes. El punto puede ser redondo, el punto puede ser triangular o cuadrado o irregular, como ustedes quieran. Puede ser hexagonal, de cualquier geometría. Basados en ese concepto de que el punto puede tener cualquier geometría, pues voy a encontrar una serie de puntos acá. ¿Qué sucede cuando yo veo estos puntos? Este punto aquí parece una estrella, ¿cierto? Este parece un círculo, este parece un círculo, parecen formas alternadas, este parece una pequeña rosetón o flor. Estos puntos, si yo los dibujo tal como los estoy viendo, tratando de copiar o de reproducir levemente o de manera más o menos rigurosa la geometría de esos puntos, voy a empezar a descubrir que esos puntos están de pronto organizados en un eje imaginario o una línea imaginaria que les dan, ayudan a determinar su posición. Eso lo vamos a ir trabajando después, los vamos a llamar ejes. Entonces, el ejercicio es identificar esos puntos, ver dónde están ubicados. En este caso hay montones de puntos. Entonces yo puedo decir, bueno, me voy a quedar con estos como ejercicio inicial, pero también puedo encontrar otros puntos. Por ejemplo, teniendo en cuenta la dimensión de la imagen, aquí el punto es relativo en función del tamaño de la imagen, pues esto podría entenderse como un punto, esto también, y también tienen una cierta secuencia lineal con unos cambios de dimensión.
puntos. ¿Dónde veo puntos? Acá veo punto en este lugar, veo punto en este lugar, de pronto veo punto aquí que es irregular, veo un punto aquí que ya es un poco más grande. Teniendo en cuenta que esa condición de punto depende esencialmente de la relación con el resto del espacio. Cuando yo veo esta imagen, y lo hablábamos con uno de ustedes en las clases anteriores, en este caso yo estoy trabajando sin haber definido el espacio de la imagen. Entonces, este es nuestro formato o papel, pero nuestra imagen tiene un área menor. Entonces, la recomendación inicial es que en primera instancia intenten hacer una definición de ese límite de la imagen a través de un área rectangular o cuadrada según sea el formato. Este elemento delimitante cambia muchísimo la percepción de estos elementos en relación con el tamaño. Obviamente, mientras más pequeño es el plano, el punto va a tener una sensación más grande que si el espacio es mucho mayor. Entonces, por ahora, el ejercicio es identificar puntos. Puntos en general. Puedo no copiarlos todos. Hay un tema clave, es que si yo copio todo lo que estoy viendo, pues al final termino reproduciendo la fotografía. Entonces, los más relevantes o destacados. Ese es el primer paso. Segundo paso, voy a identificar algunas líneas. Entonces le voy a poner a esto líneas. ¿Sí? Bueno, me faltó la tilde. Entonces vamos a hacerlo bien. Líneas. Las líneas, igual que en el caso de los puntos, deben ser elementos visibles. Aquí es el punto más complejo del ejercicio de análisis de la imagen. Sabemos que este límite que me da aquí esta oscuridad contra esta claridad tiene un contorno aparente, una línea imaginaria que me determina su posición o su forma, o su dirección en este caso. En este caso, esa línea serviría como para delimitar, voy a ponerla igual ahorita, la voy a quitar, pero esa línea me podría servir para, perdón. Esa línea me serviría para delimitar esta zona oscura, ¿cierto? Y podría con eso marcar una especie de plano. Pero como estamos buscando las líneas, en realidad debo es buscar cuáles son líneas como tal en la imagen, olvidándome de qué son en realidad. Entonces, cuando yo analizo esto, este elemento en relación con el resto, o este elemento, o este elemento, o este elemento, los puedo entender como línea, lo mismo que esta línea del andén. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trabajar una línea, perdón, voy a coger esto para que me quede recta, trabajo esta línea, está un poco gruesa, y ese es un tema clave también. Dependiendo del grosor de la línea, puedo cambiar mucho el peso visual o su apariencia con respecto a la imagen. No es lo mismo esta línea con un espesor X que esa misma línea hecha muy gruesa. Entonces, perdón, me quedó un poco delgado ya. No responde tan rápido mi programa, pero bueno, voy a ponerla así. Entonces hago mi prueba y veo que esta puede ser un valor para esta línea. Tengo líneas que son curvas, que vienen a ser un arco, ¿cierto? Entonces voy a intentar con esta aplicación hacer esa línea. Entonces digo, esta es una línea para mí. Veo que esa línea puede tener un elemento que para mí es una paralela, bueno, se me torció un poquito, y que dan la sensación de alejarse. Si yo dejo de ver la imagen y solo veo esto, veo líneas que tienen una curvatura y una sensación de acercamiento en la parte posterior. También aquí, en este caso, yo le di más intensidad cuando presioné mi lápiz, lo que me da un valor de línea distinto, o sea, me da un peso y un grosor diferente. ¿Qué es lo importante en este caso? Que estas líneas en que yo estoy replicando acá con esta color azul, en realidad para la imagen son blancas. Eso también es un valor o una propiedad del elemento. Los elementos tienen forma
dimensión, color, textura, contorno, etc. Entonces, en este caso, la línea no tiene contorno porque sería la mínima expresión del elemento, pero puede tener un grosor o espesor que va variando, puede tener un color, puede tener un grado de textura. Este trazo que estoy haciendo tiene una pequeña rugosidad parecida a la de un lápiz sobre un papel, pero lo que sí debo intentar replicar es que sea blanca. En este caso, si yo hago un zoom y analizo acá, va a encontrar que tengo una línea oscura aquí y una línea clara aquí. Entonces podría dibujar con un lápiz blanco o buscar una estrategia para sacar ese elemento que luego iremos viendo, es dibujar al lado y dejar el espacio vacío. En una sesión de ayer yo, por ejemplo, mostraba que yo podría en un momento dado hacer una forma rectangular y luego en un momento dado, si yo le sustraigo algún elemento, pues aquí me da la sensación de que aparece un elemento, un equivalente a una línea blanca, y sustrae o no, y me impide ver el elemento que se encuentra ahí, que me puede además ayudar a entender límite de forma o profundidad, un elemento encima del otro. ¿Qué sucede? Pues estos elementos que tengo aquí también son líneas y tienen una particularidad, es que esas líneas se interrumpe su recorrido cuando llegan a encontrarse con la otra línea. En este caso además tienden a tener una curvatura, ¿cierto? Entonces yo voy a cambiar de herramienta para que me funcione un poco más fluido el trazo. Entonces tengo estas líneas que en esencia parecen paralelas entre sí y van viéndose interrumpidas al encontrarse con otras líneas. ¿Qué sucede si dibujo todas esas líneas y hago esto y hago el andén? Pues voy a mostrar una carrilera y la gente interpretará la carrilera. Pues puedo buscar otro tipo de líneas que estén por ahí, por ejemplo, esta línea diagonal que está por acá, puedo mirar esta línea que me marca un plano y entonces surge la pregunta de si los contornos de una geometría son línea o son plano. Entonces, en este caso yo puedo decir, este es un plano que está delimitado por un contorno, o puedo decir es una línea que tiene una forma cuadrada. Yo me inclinaría por entenderlo como un plano. Tengo líneas aquí, tengo línea blanca acá, tengo líneas que van acá, y empiezo a encontrar montones de líneas, líneas que hacen circunferencias o hacen arabescos, puedo tener líneas que están en esta posición acá en las columnas. También puedo encontrar la línea que viene por acá. Entonces esa línea que va a pasar por acá, voy a voltear un poco la imagen aquí para que pueda yo dibujar un poco mejor la línea. Entonces puedo tener esta línea, ¿listo? Que me va a indicar, digamos, una sensación de repetición acá, con unos cambios de dimensión y de separación, pero entiendo que esta zona oscura o esta zona clara de este elemento se convierten para mí visualmente en línea. Aquí es mucho más evidente. Volvemos al tema de que aquí las líneas pueden ser blancas. Puedo encontrar líneas acá, puedo encontrar líneas acá. El tema es ir analizando algunas. Esta imagen es súper cargada de todos los elementos. Una de las razones es que además de ser una estructura muy compleja, fabricada por el hombre, tiene esa característica de destacar las propiedades de esos elementos lineales de punto línea, ¿cierto? Habrá composiciones abstractas que cogen, por ejemplo, de pinturas o de esculturas o de obras de arte. Habrá que tener en cuenta si algunas superficies con demasiados puntos, por ejemplo, empiezo a percibirlas como textura. En el caso de este piso, por ejemplo, acá hay montones de puntos. Y esos puntos, si yo me pongo a dibujarlos, pues voy a empezar a tener una cantidad de puntos y montones y montones con distintas cualidades, más o menos oscuros. Esos puntos, ¿cierto? Volviendo un poco al tema del punto, se me vuelven textura. Entonces, tener mucho cuidado qué elemento empieza a construir textura, al igual que decíamos el contorno del plano, qué puntos pueden convertirse en plano y viceversa. Entonces, ponerle mucho cuidado a eso y tratar simplemente de destacar los que son más relevantes. Eso en cuanto a las líneas y los puntos en estas superficies. Este elemento pues tiene suficiente información para poder explorar. Luego viene la posibilidad de identificar planos
Entonces los planos también tienen una dimensión, tienen una geometría, tienen una propiedad de color, de textura, etcétera. ¿Dónde veo planos? Pues planos hay en todas partes. Algunos de los planos están definidos por los límites, por ejemplo, de ciertas líneas, pero algunos tienen propiedades que los hacen muy evidentes como tal. Por ejemplo, este suelo que está aquí, que yo lo entiendo como un plano gris, pues yo lo puedo delimitar acá y decir, por decir si me quedara en esta sección, que esto es un plano. Este plano, pues obviamente dada la imagen, tiene una sensación de convergencia coherente con el sistema de la perspectiva, pero nosotros no estamos buscando espacio, no estamos buscando profundidad, necesitamos que sea lo más plano posible. Una de las que lo va a hacer más difícil es esa tendencia natural a entender la profundidad. Entonces voy a intentar sacar acá los planos principales, marcándolos inicialmente con unas líneas para delimitarlas y luego veremos qué podemos hacer con eso. Tengo este elemento, bueno, perdón, este se me fue muy torcido ya. Tengo este elemento y empiezo a encontrar otro plano que puede ser este. Lo puedo sintetizar así. Este otro plano, este otro plano. Digamos que tengo eso. Apago mi foto. Cuando tengo eso y si activo el marco de la fotografía, indefectiblemente yo voy a tener tendencia a percibir esto como profundidad. Es inevitable. Luego lo podemos mejorar o reducir ese efecto haciéndole algunos tratamientos particulares a el contorno, a las líneas, a los rellenos, etc. Entonces aquí empiezo a tener una sumatoria de los tres elementos, las líneas, los planos y los puntos. ¿Qué sucede con los planos? Como los planos no les di relleno, se siguen viendo como líneas. Entonces yo puedo tomar un área, voy a tratar, bueno, acá creo que metí todo en el mismo lugar, voy a intentar hacer una selección sobre los planos, a ver cómo me funciona y darle un relleno, ¿sí? Entonces, esta zona le voy a dar un relleno, ¿sí? Puedo coger esta zona que está acá y podría hacer lo mismo con esta. Entonces, una vez yo tengo resuelto el ejercicio, voy a poder observar el espacio con los puntos que yo haya dibujado, el espacio con las líneas que haya dibujado. En este caso, pues lo que decíamos, cuidar no repetir todo, las que son principales o más destacadas, y también las posibilidades de ver los planos. En este caso habría que rellenar estos planos, cada uno de los planos que dibuje acá, esta zona, rellenarla, y el plan sería rellenarlos eventualmente con tonos. Digamos que yo relleno esta zona, o relleno esta zona, o relleno esta zona. Pueden tener tonos muy cerrados y apretados como este, pueden tener de pronto algún degradado, o puedo tener un claro, un oscuro, un tono medio. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Cada uno de esos planos le van a dar un relleno lo más rápido que pueden usar papel recortado, si lo hacen en digital pues lo hacen con rellenos, cambiando un poco el tono, y cuando yo ya sumo todo y sustraje mi imagen, empiezo a encontrar que sí hay elementos. Aquí pues todas mis líneas se están viendo iguales, pero el plan es que estas líneas tengan el carácter de línea, que cuando yo compare mi imagen funcione como tal. Después les muestro el resultado. Ustedes puedan empezar a identificar un elemento o un punto focal, donde parece que el ojo llega en primera instancia. Posiblemente todos concluiremos que ese elemento va a estar acá, ¿cierto? Que va a coincidir con, con este elemento horizontal que está aquí y esta vertical, que es donde da la sensación de que el ojo llega. Luego iremos viendo con todo este tipo de análisis que aparecen conceptos como radiación, simetría, asimetría. En todo caso, vamos a abordar todos los temas a partir de este tipo de análisis.
Mi propuesta es que este ejercicio inicial les abriera esas dudas y inquietudes de cómo la carga de un elemento visual que existe en el entorno, un elemento que yo reconozco a través de una imagen, puede tener montones de elementos. Puedo también basarme en composiciones de elementos abstractos construidos por el hombre, como podremos pensar en trabajar con las obras de Jorge Riveros, que son abstracción geométrica, que en realidad vienen a hacer este ejercicio en su máxima expresión, o sea, llevar al límite de la síntesis algo y ponerlo en una composición totalmente abstracta. Cuando yo hago esto, yo puedo, y es lo que vamos a hacer luego, construir muchísimas alternativas de forma, de equilibrio de línea, punto, plano y componer. Esto es lo que vamos a trabajar. Entonces la solicitud es, esta semana, de aquí al lunes, van a sacar una plancha con puntos que se puedan ver cada punto. El punto puede ser relleno, puede ser claro, oscuro, puede ser un punto regular o irregular, puede ser más o menos grande. Tengo que ver unas con líneas, respetar el grosor de las líneas. Si yo tengo una línea que es así y otra que es muy delgadita, pues que se entiendan esas diferencias. Y los planos que tengan la forma que tienen no necesariamente deben llevar un contorno. A veces el contorno, este que yo tracé para identificar el área, pues es un contorno que es convertir el límite de un plano en un elemento visible llamado línea y que delimita un área abstracta que es ese espacio. Pero si yo le doy el relleno, puede suceder que alguna de mis líneas se convierta en un elemento de contorno, se convierta, por ejemplo, si yo trazo acá, hay una línea en mi estructura, podría suceder que esa línea junto al plano se convierta en un contorno del plano, o puede ser simplemente una línea que de pronto estuviera por acá, un poco distante. Entonces, el grosor de la línea mantenerlo, tratar de representar, si pueden, el blanco o el negro o el claro o el oscuro de la línea. Si solo pueden en un momento dado por ahora resolverlo, la línea con el negro, pues lo hacen. Y la idea es que después podamos ver todo junto. Cuando yo hago este ejercicio de determinar la posición del centro, lo decíamos, estoy hablando de coordenadas, estoy hablando de un plano cartesiano en el que determino, en función de la horizontal y la vertical, un punto cero, digámosle, que es donde iría el ojo. El ojo puede arrancar acá, luego pasar a otro lugar, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y eso lo vamos a llamar orden de lectura y lo vamos a trabajar también. Todo esto nos va a abrir la puerta para una gran cantidad de exploraciones sobre el formato, sobre los sistemas de división del espacio, sobre el uso de líneas abstractas para ordenar, el uso de líneas concretas para componer y darle peso visual y darle forma a la composición, etcétera. Entonces, espero que con esto tengan una idea. Sé que siempre van a surgir dudas. El camino es paulatino, progresivo, con calma, y van a ver que todo va a funcionar. Entonces, nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Cualquier cosa me pueden escribir.